Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3. El día de hoy vamos a explicarles dos temas, el cual sería 2.1, uso, alcances y limitaciones de la mampostería de piedras naturales, y el tema 2.2, propiedades de la mampostería y sus especificaciones. Mi equipo está integrado por 9 compañeros, como los que pueden ver aquí en la presentación. Sin nada más que decir, comenzamos. En este trabajo vamos a hablar de la mampostería de piedras naturales, como sus alcances, ya sea al diseño y construcción de cimientos o muros de retención, las limitaciones, ya sea que el proceso constructivo sea muy lento, el uso en el cual se utiliza este proceso constructivo, ya sea en los cimientos, en los muros de contención, y también vamos a ver las propiedades que posee cada una de ellas y las especificaciones. Hay que tomar en cuenta que sea de buena calidad, durable y libre. Buenas tardes, ahora trataremos el tema sobre diseño de muros de mampostería, pero con piedras naturales. Esto quiere decir que vamos a tratar sobre los usos que se le da a las piedras naturales en el proceso de mampostería. Sería en los cimientos, los muros de contención. Ahora trataremos la parte de los cimientos. Un ejemplo claro sería en el uso que se le da en la cimentación, por ejemplo en zapatas aisladas. Ahí la mampostería de piedras naturales se diseña conforme a la estructura y la ubicación en la que está la localización del terreno, en el cual los cimientos de mampostería se usan cuando las cargas no son muy fuertes y la construcción es permanente, pero si el peso es excesivo y la fatiga es baja, su utilización no es conveniente. Por esta razón es necesario considerar todos los factores mecánicas, todos los factores que sean mecánicos del suelo y algunos factores de carga para que realicemos un análisis estructural de la ubicación y también del uso que se le puede dar a este proceso de mampostería con piedras naturales. Nos cabe recalcar que se usa la piedra brasa, con la cual se obtienen muy buenos resultados debido a su resistencia. Las piedras deberán colocarse cuatrapeadas. Las juntas estarán perpendiculares a las caras del apoyo para evitar deslizamientos y juntas continuas para no tener cuarteaduras. Y también debemos considerar los pesos o generalmente la resistencia, que es de 20 kilogramos sobre centímetros de tierra, de 15 kilogramos sobre centímetros a la mezcla. Esos son algunos de los puntos claves que se debe considerar en cuanto al diseño de muros de mampostería en cimentaciones. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Carlos Eduardo Caña Barrientos. El punto que le voy a explicar es en muros de mampostería del tema 2.1. La mampostería portante impone adicionalmente las características enunciadas anteriormente. ¿Cuáles son? La altura, la anchura, todo eso es algo primordial. ¿Para qué? Para saber las necesidades de la resistencia superior en los elementos. ¿Qué tan resistente va a ser el muro de mampostería, la zapata que debemos poner, el espesor del, de la base a terminar en la corona, qué tipo de anchura? También debemos analizar lo suficiente para soportar las cargas que debe soportar la mampostería. ¿Cuál? La carga del edificio, de la estructura de una casa, para ver qué tanto de anchura y altura se le va a dar. No se le puede dar lo de una estructura a una casa, porque es menos el espesor, como se muestra. O también se habla de la piedra, se utiliza mucho, ya ahorita en ese tiempo se utiliza ya en diseños ya labradas las piedras, pero en alcance. Esto se refiere al diseño y construcción de cimientos o muros de retención o
y otros elementos estructurales de mampostería conocido como la tercera, que esta hacemos la mampostería de piedra o muros de contención sin labrar la piedra, que sea natural la piedra, el tipo de mortero que va a llevar, toda esa resistencia que va a obtener para que quede bien hecho esa cimentación y la zapata, para que no haya después para que no haya problemas a la hora de algún movimiento natural de la tierra. Bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Álvarez Rivera y a continuación les voy a exponer el tema de limitaciones de mampostería con piedra natural. Existen tres grandes limitaciones que podemos mencionar para la mampostería natural. La primera es el proceso constructivo es muy lento, ya que debido a la gran cantidad de piedra que se utilizan y el tamaño, el peso que va entre 10 a 25 kilogramos, pues hace un poco más lento el proceso, ¿no? Ya que tienen que transportarlo de un lugar a otro y por la cantidad de mortero que va a utilizar. Asimismo, debido a que el proceso constructivo es lento, hace que la mano de obra sea elevado, o sea, sea más costoso que cuando uno va a pegar este bloque macizo, ¿no? Es más fácil porque son bloques más pequeños, más livianos y pues el mortero es menos cantidad que se utiliza. Asimismo, por eso es muy lento y es más costoso en cuestión de la mano de obra. Pero eso no quiere decir que no sea accesible o que no sea recomendable la utilización de este tipo de mampostería. Claro que sí, porque pues es más laborioso, pero es mejor que cualquier otro tipo de mampostería. Asimismo, el tercer limitación que podríamos tener es que el material es difícil de arreglar o reparar. ¿Por qué? Porque son piedras naturales. O sea, como una piedra va a ser reparada con cemento o con mortero, ¿no? O sea, no tienen el mismo material y no es la misma clase, porque uno es natural y el otro es sintético. Bueno, así por eso es difícil de arreglar. Claro que tiene un arreglo, claro que sí tiene arreglo como toda cosa, ¿no? Pero pues es más difícil en cuestión que si una mampostería se llega a fracturar o se llegue a agrietar, es difícil, muy difícil, pero sí tiene arreglo. Y esas han sido las limitaciones de la mampostería con piedra natural. De mi parte es todo. Propiedades de la mampostería y sus especificaciones. Al hablar de la mampostería nos referimos al sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y parámetros para diversos fines mediante la colocación manual de los elementos o los materiales que los componen, y estos son denominados mampuestos. Pueden ser de diferentes formas, puede ser de ladrillos, de bloques de cementos prefabricados, de piedras talladas en formas regulares o no. Y son una solución tradicional y eficaz empleada en construcción durante mucho tiempo a lo largo de la historia. Los muros de mampostería tienen 4 propiedades que son resistencia a la compresión, resistencia a compresión diagonal, resistencia a la tensión y resistencia al aplastamiento. Resistencia a compresión. Lo primero que nos están indicando es que se debe calcular a través de pruebas hechas en laboratorio o muestras de muros que se fabriquen con la misma pieza y los mismos materiales que se usarán en la obra. Las muestras que van a ensayarse se denominan pilas y deben construirse siguiendo ciertos requisitos. Deben estar formados mínimo por 3 piezas que estén sobrepuestas. La relación de altura-espesor debe estar entre 2 y 6 y la prueba se va a realizar cuando la muestra tenga 28 días de haberse construido. Y para todo lo demás que ya es relativo a las pruebas y a las especificaciones, se debe tomar en cuenta lo que está en la norma NMX C464. A partir de la resistencia de las piezas y el mortero deben cumplir con lo ya especificado. La relación altura-espesor de las piezas deben ser mayor o igual a 0.5. Las juntas horizontales tendrán un espesor entre 10 y 12 milímetros de piezas de fabricación mecanizada.
o entre 10 o 15 milímetros para piezas artesanales. La resistencia de las piezas deben obtenerse por medio de ensayos. Edificaciones del tipo L se deben de cumplir los 3 primeros requisitos, pero no se requiere realizar ensayos de pilas, ya que la resistencia tiene ahora valores más conservadores. Número 2, que es resistencia a la compresión diagonal. Se dice que la resistencia de diseño a partir de ensayos en laboratorios se calcula a través de una fórmula, que es la resistencia a la compresión se obtiene con la media de la resistencia a compresión diagonal de muretes sobre 1 más 2.5 del coeficiente de variación, recordando que el CB en ningún caso te tomará inferior 0.20 y CB significa coeficiente de variación. Siguiendo con el punto 2, se dice que para estructuras de mampostería tipo 1 tenemos una tablita donde dice tipo de pieza y BM, que es la resistencia a la compresión diagonal, por kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y como primero en la tablita tenemos tabique macizo de arcilla artesanal 2, tabique de arcilla extruido 2, bloque de concreto 2 y tabique macizo de concreto 2. Hola, mi nombre es Lenida Ariana. Bueno, voy a explicar sobre las propiedades de la mampostería. Bueno, una de las propiedades es la resistencia al aplastamiento y la otra es la resistencia a la tensión. Bueno, voy a empezar definiendo que la resistencia al aplastamiento es el esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo la carga del aplastamiento. Bueno, la resistencia al aplastamiento de un material que falla al romperse por rotura pues se puede definir dentro de los límites bastante estrechos como una propiedad independiente. Bueno, sin embargo, la resistencia a la comprensión de los materiales pues no se pueden romper en comprensión y debe definirse como la cantidad de tensión requerida pues para distorsionar el material en una carga, pues en una cantidad orbitoria. Bueno, la resistencia al aplastamiento pues se calcula dividiendo la carga máxima por el área de la sección transversal original pues de nuestra prueba de comprensión. Bueno, para el caso de las cargas concentradas se deberá verificar que 0.6 sea menor que o igual a F'M. Bueno, el siguiente tema es resistencia a la tensión. Bueno, definiré que la resistencia a la tensión pues consiste en la máxima fuerza o tensión a la que se somete pues el material antes de su rotura. Bueno, se considera nula para esfuerzos perpendiculares pues a las juntas y se deberá considerar pues a cero de refuerzo pues en los casos que sea necesario con resistencia a tensión. Bueno, se dice que para sacar es su fórmula para sacar la resistencia a la tensión, donde 2P se divide entre pi por L por D, donde la resistencia a la tensión pues se calcula pues en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y P pues es la carga máxima aplicada pues que es en kilogramos. Pues L, pues como sabemos, pues es la longitud del cilindro y está en centímetros. Y D, pues es el diámetro del cilindro, pues igual está en centímetros. Bueno, eso es todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Para el cálculo de los módulos de elasticidad. Bien, como sabemos, el módulo de elasticidad es un material que esté relacionado entre el esfuerzo que está sometido el material y su deformación unitaria. Representa la rigidez del material ante una carga impuesta sobre el mismo. La elasticidad es la propiedad mecánica que hace que los materiales sufran deformaciones reversables por las acciones de las fuerzas exteriores que actúan sobre ellos. En la figura que comparto a continuación se observan ciertas propiedades de la relación esfuerzo-deformación. En primer lugar, se puede ver que el término de módulo de elasticidad puede aplicarse
estrictamente de la parte recta. En segundo lugar, el incremento de la deformación unitaria. Mientras actúa la carga durante el ensayo, se debe en parte en algo de elasticidad y en parte a la influencia del concreto. En consecuencia, se determina que el concreto no es un material completamente elástico. Las deformaciones unitarias. Queremos saber por qué es importante conocer el módulo de elasticidad. Uno de los valores más importantes en el diseño de concreto reforzado es el módulo de elasticidad, puesto que influye a las deflexiones derivadas y rigidez de una estructura. El módulo de elasticidad del concreto se determina por una estrecha relación que existe entre el esfuerzo que experimenta un material y corresponde a una deformación unitaria, que es un valor muy importante para el análisis estructural. Y también tener un buen conocimiento sobre el módulo de elasticidad de concreto bajo condiciones de carga lenta podría emplearse en futuras investigaciones acerca del módulo de elasticidad dinámico de concreto, es decir, bajo cargas rápidas. Lo anterior sería importante para conocer el comportamiento real del concreto bajo las acciones de uno mismo. Con los datos de módulo de elasticidad podemos conocer el cortamiento por carga axial de un elemento estructural y el uso masivo del concreto como principal material de construcción, que hace indispensable conocer todas sus propiedades mecánicas para tener un diseño acertado de los proyectos de construcción. Un aspecto importante del análisis y diseño de estructura se relaciona con las deformaciones que causan las cargas aplicadas en la estructura. Obviamente es importante evitar las deformaciones grandes que pueden impedir en la estructura cumpla con el propósito para el cual se concibió, pero el análisis de deformación puede ayudarnos también para el cálculo de los esfuerzos. Días, tardes, profesor. Mi nombre es Oscar y yo le voy a hablar sobre el módulo de cortante. Dice que el módulo de cortante se describe como la deformación elástica lineal de un componente estructural debido a la tensión tangencial o ya sea al esfuerzo cortante. En módulo de corte es el resultado del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson, en donde G es igual al módulo de cortante, E es igual al módulo de la resistencia elástica y U es el coeficiente de Poisson. Estos módulos tienen una gran variedad de nombres, en los que caben destacar los siguientes: módulo de módulo de corte, módulo de cobertura, módulo de elástico transversal, módulo de elasticidad transversal y segunda constante del Lyman, algo así creo. En los materiales elásticos no lineales y de dicho módulo no es una constante, sino que es una función dependiente del grado de deformación. Como conclusión, nosotros consideramos que podemos decir que es un constructivo muy importante en la mampostería, ya que gracias a ello lo podemos utilizar en los cimientos y en los muros de contención. La mampostería nos puede permitir una reducción en los desperdicios de los materiales empleados, y ya que estas generan fachadas importantes y son aptas para las construcciones en alturas.
Esto ha sido toda la exposición, espero que nos haya entendido. Muchas gracias.